El... Esta es la historia de una ardilla que dormía tranquilamente hasta que soñó una cosa terrible. No vio nada en su sueño, solo sintió golpes muy fuertes, tantos, que se sacudió y despertó. Cuando abrió los ojos, vio que no pasaba nada y que la selva estaba en silencio. La ardilla se levantó, fue a buscar a su amiga la cigarra, que estaba en la punta de un árbol, y cuando la encontró le dijo: «Oyes, man, hay una cosa que quiero contarte». «¿Y qué es?» «Soñé algo terrible. Nunca me había pasado, pero mientras dormía sentí golpes muy fuertes, como si le pegaran al árbol donde yo estaba». «Oyes, man», le dijo la cigarra, «creo que tu sueño anuncia algo peligroso». «Bueno, ¿sabes qué deberías hacer?» «No sé, tú dime». «Debes irte de aquí, aléjate, y puede ser que no te pase nada». La ardilla entonces comenzó su viaje. Corrió y saltó de un árbol a otro, a veces muy rápido. La cigarra volaba cerca de ella, pero más arriba. De repente, cuando ya estaba muy lejos, la ardilla se topó con una milpa. Se quedó mirando y pensó: «Tengo hambre y aquí hay cosas que se pueden comer. Voy a bajar a morder esa calabaza seca y ya después me sigo yendo». Entonces bajó del árbol donde se había detenido y empezó a golpear la calabaza para comerse las semillas. La cigarra se quedó en el árbol. Allí estaba, en lo más alto, cuando vio a alguien que se acercaba. «Mam, ahí viene el dueño de la milpa». «El señor de la milpa, Mari», se dijo espantada la ardilla, y corrió al árbol. Subió nada más un poquito. Se quedó quieta. Acechó y no vio nada. Ella no estaba tan arriba como la cigarra, por eso no vio a nadie. Acechó otra vez. «Nah, no hay nada», se dijo. Bajó del árbol y regresó para seguir golpeando la calabaza con los dientes. «Mam», repitió la cigarra, «ahí viene el dueño de la milpa». La ardilla levantó la cabeza, acechó otra vez y no vio nada. «Ay, esa cigarra nomás no quiere que coma», pensó. Era tanta su hambre que siguió trabajando hasta que la calabaza se abrió. Entonces, llena de alegría, metió su cabecita por el hueco. «¡Mam, ahí viene! ¡Ya está cerca!», gritó la cigarra. Pero la ardilla no hizo caso. Estaba concentrada en su labor. Nada más sacó su chancabeza un poquito, no vio nada y volvió a meterla donde estaban las semillas. «¡Mam, ya está cerca! ¡Está muy cerca el dueño!». La ardilla no hizo caso. Se metió más en la calabaza hasta que todo su cuerpo estuvo adentro. Allí estaba cuando el dueño llegó. El hombre se puso a revisar los chanelotitos, las calabazas, las matitas de frijol. Quería ver si no tenían mordidas de pericos o de otros animales. Andaba muy despacio, muy despacio. De repente oyó un ruidito, como de alguien que está rascando, mordiendo. «¿Qué será?», pensó. Buscó, llegó al lugar del ruido y lo que vio fue nomás la chancolita de la ardilla que salía de la calabaza. Entonces agarró sigilosamente un palo y ¡tras! Allí quedó la chanardilla bien muertita. El milpero preparó su machete, pero al ver que la ardilla no se movía lo guardó. Entonces la tomó de la colita y la arrojó fuera de la milpa. Por un momento quiso meterla en su morral para comérsela después, pero mejor la tiró. Allá fue a caer al pie del árbol donde estaba la cigarra. Cuando el dueño de la milpa terminó su chamba y se fue, la cigarra bajó para ver a su amiga. «Ay, pobrecita mam, ya la mataron», pensó. «Yo la avisé, pero no
No me hizo caso, pobrecita. Muy triste, comenzó a jalarla. La cigarra era muy chiquita, pero aún así consiguió arrastrar a la ardilla hasta que llegó a un espacio despejado. Quitó las hojas secas y allí la dejó. Estuvo a su lado con su suave sonido, haciendo su velorio. Al poco rato llegó una tuza. Oyes, mam, ¿qué estás haciendo? Pues mira, cuate, a esta pobre mam la mataron y la estoy velando. Si tú quieres acompañarnos. Ah, pues de veras es triste, dijo la tuza y se quedó. Oyes, mam, pero yo quiero que hagas tu rezo, dijo la cigarra. Chamba, chamba, comenzó a rezar la tuza y allí se quedó. Y al poco rato se acercó un sereque. Oyes, mam, dijo, ¿ustedes qué están haciendo? Ah, estamos haciendo un chambelorio porque la mataron a esta pobre mam. ¿De veras? De veras. Ahí está, pobrecita. Ya está muerta. ¿No te gustaría acompañarnos? Bueno, está bueno, dijo el sereque. Pero, mam, debes regalar algo de tu rezo. Chatu, chatu, dijo el sereque, porque así rezaban la tuza y el sereque, mencionando su propio nombre. En aquel lugar estuvieron los tres animalitos haciendo ese chambelorio, pero pasó tanto tiempo que la pobre ardillita comenzó a pudrirse. Como ya olía mucho, llegó un zopilote. Oyes, mam, ¿qué estás haciendo? Ay, mam, ¿sabes una cosa? Dijo la cigarra. Mataron a esta pobre mam y le estamos haciendo su chambelorio. ¿Sí? Sí. ¿Quieres acompañarnos? Claro. ¿Por qué no? Dijo el zopilote, que se unió a la cigarra, la tuza y el sereque para seguir velando a la ardilla que tuvo un sueño terrible. Todos se veían muy tranquilos, todos, menos el zopilote, que cada vez estaba más inquieto. Este muertito ya está bueno para comerlo, pensaba. Se puso tan nervioso que empezó a caminar alrededor de la ardilla. ¡Uts! Gritó cuando la ardilla le pidió que rezara. No, mam, la advirtieron todos al zopilote. No debes decir uts. A ver, ¿por qué uts significa bueno? ¿No ves que está muerta? Eso es malo, no es bueno. Todos comenzaron a discutir. Lo que le pasó a esta ardilla fue algo malo, no bueno, insistía. En esa discusión estaban cuando el zopilote ¡tras! Agarró a la ardillita y se fue. Allí terminó el velorio. El zopilote voló muy alto y los demás se quedaron con sus rezos en el aire. Y así es como termina este chancuento.